artículo habla sobre el enfoque de los salarios de eficiencia y el ajuste económico en países de desarrollo. Entonces habla de cómo hay un ajuste macroeconómico que consiste en cómo una serie de políticas se dirigen a que los trabajadores tengan una producción óptima con el incentivo de salarios relativamente competitivos. En el artículo se describen 4 modelos diferentes. Uno es el de la desatención laboral, que esto básicamente dice que estar monitoreando la producción de un trabajador es demasiado caro. Entonces que pues es difícil estarlos monitoreando continuamente. La otra es el modelo de rotación laboral y habla de cómo reclutar a un candidato, entrenarlo, capacitarlo y después perderlo para volver a empezar ese mismo proceso otra vez, pues le genera costos a la empresa y termina siendo una variable como de ineficiencia tener una rotación muy alta porque te está generando costos. Después el modelo de la selección adversa habla de que los trabajadores tienen una cierta habilidad para producir más, como que es algo innato que ya llevan. Y por último es el modelo de amenaza sindical, y es de que el salario de cierta forma sirve como un incentivo o una restricción para que los trabajadores no quieran pues andar de alborotados. Entonces pues un buen salario hace que pues, si están contentos no vayan a estar haciendo mítines en los sindicatos y cosas así. Ahora, una parte interesante es que los salarios de eficiencia en el mercado real pues tienden a converger en ciertas industrias. O sea, cada industria tiende a tener un salario de eficiencia pues, prácticamente estandarizado, porque pues, las empresas siempre van a querer al trabajador más capacitado para su tarea. Así sea algo muy simple, pues buscan tener al mejor trabajador que haga lo simple. Entonces, pues por eso tienden a converger los salarios en cada industria, y esto genera que se terminen elevando los costos. O sea, se genera como un piso en los salarios que no necesariamente son el salario de equilibrio. Entonces, por lo general, los salarios de eficiencia son más altos que el salario de equilibrio, y esto pues aumenta los costos de las empresas. Entonces habla de cómo una alternativa para que los costos no incrementen, o sea, como que no haya una inflación generalizada, es de que haya subsidios para estos salarios. Por último, pues que la conclusión es de que a la hora de que se aplican o se evalúan la eficiencia de los salarios de eficiencia, pues pueden compararse como que los resultados de un modelo a la situación empírica real, y pues sí pueden ser muy similares a la realidad en ciertos puntos del tiempo, lo que hace que pues realmente la predicción del impacto de los salarios de eficiencia pues sea de cierta forma predecible. Entonces se puede más o menos evaluar cómo va a desarrollarse un mercado en términos laborales con modelos de salarios de eficiencia. Ahora yo les explicaré el paper de modelos de salarios de eficiencia del desempleo. El paper nos explica las razones por las cuales las empresas se les es poco rentable cortar salarios cuando existe desempleo involuntario. Antes de seguir con la explicación, es importante definir lo que es el desempleo involuntario, ya que se está escuchando mucho en la exposición. Este fenómeno es cuando una persona está dispuesta a trabajar a un salario previsto sin ser todavía contratada. La gente con desempleo involuntario quiere trabajar a menor salario que el salario actual. Los círculos de un negocio son caracterizados por el desempleo involuntario,
Si el salario corta el daño productivo, entonces eso significa que cortar salarios puede subir los costos laborales. Por ende, la productividad laboral depende del salario real que se paga al empleado. El paper se va a dividir en 3 secciones, las cuales se explicarán a continuación. Sección 1, o The Efficiency Wage Hypothesis. En esta sección se explica la hipótesis del salario de eficiencia, que describe las implicaciones de la hipótesis de la eficiencia salarial. Por ejemplo, considerando dos empresas idénticas y en competencia perfecta, aquí vemos su función de producción, que es Q es igual a F por E, dado W por N, donde N es el número de empleados, E es el esfuerzo del trabajador y W es el salario real o el salario de eficiencia, que minimizaría el costo por unidad de eficiencia que les pagarían a los empleados. En esta sección podemos asumir dos cosas. Las empresas pueden contratar la mano de obra que quieran, al salario que ellos quieran, suponiendo que se satisface la condición que la elasticidad del esfuerzo con respecto al salario es unidad de obra hasta el punto donde el producto marginal es igual al salario real, que es justo la ecuación que vemos arriba. Si esta igualdad no se satisface o existe desigualdad, esto significa que la empresa no tendrá restricciones de las condiciones de mercado, por lo que el equilibrio será caracterizado por el desempleo involuntario. En estas condiciones, los empleados estarán dispuestos a trabajar por el salario real, pero las empresas no, ya que si se reduce el salario real que se les va a pagar a los empleados, de igual manera, esta hipótesis explica 4 fenómenos del mercado. El primero, que es la rigidez del salario real, se refiere a los impactos que mueven el producto marginal de la mano de obra alterando el empleo, pero no el salario real. La 2, el mercado del trabajo dual, que explica el nexo del salario y la productividad y su importancia en algunos sectores, como por ejemplo en el mercado primario, la racionalidad del trabajo y el pago voluntario por las firmas se considera que tiene un nexo muy fuerte, pero en el secundario ese nexo es muy bajo, al igual que la relación entre el salario y la eficiencia. El tercer fenómeno que explica esta hipótesis es que hay una existencia de la distribución de salarios para trabajadores de características idénticas. Y el cuarto fenómeno que explica es la discriminación entre los distintos grupos observables. Para la sección 2 vamos a hablar del modelo de salario de eficiencia. Y aquí la pregunta es, ¿por qué debería de depender la productividad del salario real pagado? Este modelo nos describe 4 acercamientos microeconómicos que justifican la relación entre el salario y la productividad. Estos 4 acercamientos identifican 4 beneficios de los salarios altos. Por ejemplo, en el primero, que es el Shirking Model, habla de que es muy difícil medir el rendimiento de cada trabajador para poder compensarlo, por lo que la solución que se propone es reducir la anulación de los empleados gracias a un mayor pago del salario, lo que haría que trabajarían mejor y más. ¿Cuáles son las soluciones que igual se presentan en este modelo? Por ejemplo, Bowles concluyó que el equilibrio de una empresa está en que todas paguen el mismo salario, que este es por arriba del salario mínimo, para que ser desempleado cueste más y así habiendo máximo empleo, no existiría el costo de reducción de mano de obra que absorberían las empresas y se le pagaría a todos los trabajadores. Después, Eaton habla de cómo debería implementarse una tarifa al empleo. Así, los trabajadores que tengan el capital suficiente podrán pagar por el empleo. Lo podemos ver como si fuera un tipo de cuota por aplicar a un empleo. Estas tarifas reducirían los costos de mano de obra, lo que causaría a las empresas contratar a más personas y de igual manera cambiará la amenaza de desempleo implementando un incentivo de trabajo. Y en el modelo de Lazarus
se habla de un estilo que actualmente se ve mucho, que el salario se mida en cuanto a la antigüedad del trabajador. Pero eso solamente provoca a las empresas a correr a gente adulta y contratar gente joven, dejando a los adultos en una situación donde les es muy difícil encontrar trabajo. Después, en el Labor Turnover Model, en este modelo se habla de una menor facturación. Normalmente las empresas ofrecen salarios en exceso del mercado para reducir costos. Los trabajadores van a ser más propensos a dejar de trabajar si el salario relativo es mayor y si el desempleo agregado es igual mayor. Para acabar con esto, al igual que en el modelo pasado, es hacer que las empresas idénticas paguen el mismo salario con un desempleo involuntario, acabando con la facturación. El problema aquí es que se le paga igual a un empleado con experiencia que sin experiencia. Después, en el Adverse Selection, es un incremento del promedio de la calidad de los aplicantes. Lo que este modelo explica es que la habilidad y el salario están correlacionados positivamente y en cuanto más pague la firma, más aplicables van a recibir. Si llega un candidato que está dispuesto a trabajar por menos, es rechazado, ya que puede que sepa que sus capacidades o sus habilidades son menores, por lo cual la empresa no le debería de pagar tanto. Para la sección 3 hablaremos de las fluctuaciones del desempleo. Y una pregunta podría ser, ¿cómo puede la hipótesis explicar las fluctuaciones del desempleo? Pues bueno, en primera, todo modelo del ciclo del negocio tiene que explicar por qué se causa el cambio en la demanda agregada cuando hay un cambio en el empleo agregado. 2. En una economía con un salario eficiente definido, se tiene una tasa positiva de desempleo y una rigidez del salario real. 3. Akerlof nos explica que un comportamiento del salario y precio pegajoso, o bueno, sticky, causa fluctuaciones significativas del ciclo del negocio, ya que tienen casi el mismo efecto que las empresas que presentan comportamientos de maximización. En este modelo, las empresas establecen salarios de eficiencia y son competidores monopolísticos. Por ejemplo, en el largo plazo, los salarios y los precios se establecen por las empresas de manera óptima. Y en el corto plazo, algunas empresas mantienen sus salarios nominales y sus precios cuando otras lo escogen de manera óptima. Y para terminar, me gustaría concluir diciendo que un exceso en la oferta de mano de obra no nos lleva a cortes agresivos del salario. Las empresas parecen contentas al pagar a sus trabajadores más que lo que le pagarían a sus reemplazos potentes. Estos modelos nos ayudaron a explicar por qué el desempleo cambia en respuesta a la demanda agregada o al desempleo agregado. Bien, ahora hablaremos de los salarios de eficiencia y su relación con la productividad. Este paper habla acerca del concepto de los salarios de eficiencia, cómo se vincula con la productividad de los trabajadores de la empresa, todo dentro de un concepto de rigideces y salarios. Se va a concluir que los salarios de eficiencia pueden generar situaciones de desempleo, se les va a explicar por qué, y también se va a abordar el tema de los mercados segmentados y cómo esto conlleva a un estado de desempleo. Por salario de eficiencia se entiende que el salario recibido por los trabajadores es función de la eficiencia o productividad de su trabajo. A la vez, los salarios estimulan la productividad de los trabajadores. Como lo menciona Katz, quien plantea que
modelos de salario de eficiencia han avanzado en la reciente literatura, ya que proveen explicaciones coherentes del desempleo. Esta teoría, como Katz menciona, provee una explicación potencial de las diferencias no competitivas de salarios a través de distintas firmas e industrias para los trabajadores que tienen una característica similar productiva. Por lo tanto, como dijimos, los salarios de eficiencia son claves a la hora de explicar los niveles de desempleo, por lo que no solo hay una relación de la productividad laboral al salario, sino que también la productividad laboral depende mucho del salario. Y bueno, ahora matemáticamente tenemos que, visto en un modelo, tenemos que suponer que tenemos un n número de firmas o empresas dentro del mercado. En este caso la letra I va a representar a la firma como tal, P va a ser la utilidad de la firma y bien, para este caso tenemos que el precio del producto Y es igual a 1. También vamos a definir el esfuerzo del trabajador como la letra epsilon o E, y en conjunto E epsilon L será el trabajo efectivo. Entonces tenemos el modelo, despejamos, sacamos las condiciones de primer orden, lo que nos va a llevar a que obtengamos la condición de equilibrio donde el salario es la productividad marginal ponderado por el esfuerzo. Y bueno, de derivar y despejar las ecuaciones, tenemos una muy interesante, la cual es cuando tenemos del lado izquierdo la productividad marginal, que sería la derivada de F, que depende de EW por L, con respecto a L, igual a W entre E, que depende de W. En el lado derecho tenemos que W entre E de W es el costo efectivo del trabajo. Y esta es una condición de equilibrio donde el salario es la productividad marginal ponderada por el esfuerzo. Y de lo obtenido en el modelo matemático se observa que eso es la condición de Solow, lo que significa que la elasticidad salario-esfuerzo es igual a 1. Por lo tanto, como lo plantea Carballo en su paper de salarios, productividad y el empleo, el salario de eficiencia depende únicamente de las características que tenga la relación salario-productividad y no de las condiciones oferta y demanda del mercado. Es decir, que las empresas van a tomar en cuenta la productividad y la eficiencia del trabajador para asignarle un salario y no cómo está la oferta y demanda de sus productos en el mercado. Existen teorías que sustentan el uso de salarios de eficiencia. El paper maneja 4 teorías y modelos, los cuales sustentan el uso de estos salarios, los cuales son teoría de Shirking, modelo de rotación laboral, modelo de selección adversa y modelos sociológicos, de los cuales me voy a enfocar en 2 para no alargarme tanto en la presentación, y los cuales creo que son los más representativos y más fáciles de entender de este sustento. Y bien, la teoría de Shirking habla que pagar salarios de eficiencia puede incentivar a los trabajadores a esforzarse. En el modelo de Sapiro y Stiglitz, los trabajadores pueden escoger entre esforzarse o no, que sería el shirk. Si no se esfuerzan, hay una probabilidad de ser sorprendidos y la sanción para esto sería el despido. Así, con el fin de asegurar un nivel mínimo de productividad, el empresario
un salario que incentive a los trabajadores a desempeñar sus tareas con la intensidad requerida por la empresa. El modelo de selección adversa. Este modelo habla acerca de los salarios de eficiencia y los salarios competitivos. Para esos modelos se toma el supuesto de que un mayor salario atrae a gente mejor preparada y más hábil a postularse para el puesto. Y Carballo dice que plantea que el desempleo se genera cuando el salario que iguala la oferta de trabajo con la demanda es inferior al salario de eficiencia porque no constituye una situación de equilibrio. Es decir, cuando el salario competitivo es mayor que el salario de eficiencia. Entonces, cuando las personas ofrecen un salario más competitivo o mayor, deja fuera a los menos preparados, y eso es lo que a su vez crea el desempleo. Otro tema que aborda este paper es los mercados segmentados en su relación con el salario de eficiencia. La segmentación alude a varios mercados que no compiten o bajan competencia entre ellos. O sea, es decir, de un mismo mercado, el producto es para un cierto segmento de la población, otro producto es para otro segmento de la población, etc. Otra versión de la segmentación propone la coexistencia de mercados que no compiten entre ellos, defendiendo los mercados en función de diferencias sectoriales, como lo acabo de explicar. Existen diversos modelos de negociación, pero la explicación de la teoría de segmentación no requiere de negociación y sindicatos. La respuesta a la segmentación es en el contexto de maximización de beneficios de la empresa. Finalmente, tenemos las conclusiones. Los salarios de eficiencia pueden generar situaciones de desempleo, dada la rigidez de salarios. Además, si hay un aumento en la demanda de trabajo, implica aumentar el empleo, dado que el salario es rígido, por lo que o sea, el ingreso recibido por los trabajadores, seguirá siendo constante, tal y como lo mencionan varios autores durante el paper, como lo de Shapiro, Stiglitz, Carballo y Katz. Dado esto, puede haber problemas en el corto y en el largo plazo, ya que es interesante destacar que en la parte alta del ciclo económico los salarios tienden a aumentar. Finalmente, Shapiro y Stiglitz plantean que el salario de eficiencia sí depende del trabajo L y del esfuerzo E, por lo que para que haya un salario de eficiencia, el trabajador tiene que tener un cierto nivel de eficiencia, cierto nivel de esfuerzo y cierto nivel de productividad. Salarios de eficiencia en un contexto de agentes heterogéneos y racionalidad limitada. Este es el paper que ha sido citado más de 3.000 veces. En este artículo se simula un modelo mediante algoritmos genéticos que rompe con lo tradicional de los modelos keynesianos y no clásicos, de que los agentes económicos son racionales y tienen la misma información. Es muy interesante ver cómo aplican modelos o agentes heterogéneos en las firmas y en los trabajadores y lo adaptan a los salarios de eficiencia del modelo de Solow. Como ya dije, este artículo simula un mercado artificial del trabajo mediante algoritmos genéticos con el propósito de determinar la dinámica de salarios y el empleo. Cuando se incorporan heterogeneidades en firmas y trabajadores al modelo de salarios de eficiencia de Solow, el modelo asume la existencia de una relación positiva entre salarios y el esfuerzo. La regla de emparejamiento consiste en que las firmas que pagan mejores salarios contratan a los trabajadores más productivos. Salarios de eficiencia. Los salarios de eficiencia afirman que los trabajadores son más productivos de acuerdo al salario que perciban. Si los trabajadores reciben un salario relativamente más alto, pueden ser más leales, laboriosos y trabajarán más duro para mantener su puesto de trabajo.
Para obtener esa conclusión, solo en 1979 desarrolló un modelo en el que propone la relación directa entre el salario de los trabajadores y su esfuerzo, en donde se deduce que las empresas están dispuestas a pagar un salario más alto, es decir, un salario de eficiencia, para incentivar un mayor nivel de productividad en su personal. Pero además, con el salario de eficiencia hay mayor probabilidad de que el pago cubra el salario de reserva, que es como el costo de oportunidad por buscar trabajo y encontrarlo. Entonces aumenta el número de personas en búsqueda de trabajo. El problema de maximización del modelo es igual a los que hemos visto, es decir, que maximicen su beneficio, que produzcan más y que les cueste menos. Solo define una función de producción en la que el volumen de producción de la empresa depende tanto del número de trabajadores contratados como del esfuerzo de los mismos. Si todas las empresas trabajan en un mercado competitivo, van a estar incentivadas a ofrecer un salario de eficiencia y esto va a generar un desempleo involuntario laboral. Y como las empresas no pueden distinguir las habilidades de los trabajadores, ofrecen un salario para todos. Entonces, la disposición a trabajar por un salario bajo es considerada una señal de menor nivel de habilidades poseídas por los trabajadores baratos. El resultado es que en promedio las firmas pagarían un salario de contratación superior al salario de mercado. Algoritmos genéticos. Lo más interesante de los algoritmos genéticos es que los agentes no tienen que ser heterogéneos y les puedes dar o simular la propiedad de que tengan diferentes carencias, creencias, que tengan racionalidad limitada. Los algoritmos genéticos son procedimientos estocásticos adaptivos que sirven para resolver problemas de búsqueda de la solución óptima a un problema de optimización y están inspirados en la biología y concretamente en la teoría de evolución de las especies de Darwin. Imitando este proceso, los algoritmos genéticos logran ir creando soluciones a problemas de distinta naturaleza en múltiples disciplinas. El uso más atrayente de los algoritmos genéticos es como herramienta descriptiva, es decir, en la modelación del comportamiento de los agentes económicos. En contraste con la modelación de la economía neoclásica, la modelación a través de algoritmos genéticos no asume que las acciones de los individuos sean completamente racionales, es decir, funciona con un contexto de racionalidad limitada. Estructura y funcionamiento. Algo que está muy padre es que no solo pueden simular las características del trabajador, sino que también pueden simular el ambiente donde van a desarrollarse estos trabajadores y cómo este ambiente va a determinar cómo se desarrollan sus habilidades. Y una vez que se tiene simulado todo eso, se va a lograr un modelo en el que todas las personas sean diferentes y se estén como adaptando a su entorno, y después de tener la primera generación simulada, se cruzan estas personas las unas con las otras y se crean hijos, y estos hijos van a tener las características que hereden de sus padres y se vuelve a modelar el entorno, entonces se va formando una generación muy diversa. Los algoritmos genéticos tienen 5 pasos: codificación, selección, producción, cruce y mutación. Otra cosa que está muy padre es que el aprendizaje en los algoritmos genéticos es una forma de aprendizaje social más que individual. El aprendizaje social es aprender unos de los otros, es decir, los individuos pueden copiar a otros individuos, o sea, cuando un agente ve que a otro agente le está yendo mejor, esta gente puede copiar ciertos comportamientos para que le vaya mejor.
Entonces se van adaptando conforme van experimentando más cosas estos individuos o trabajadores. El modelo ya adaptado al mercado de trabajo asume que los agentes que ofrecen con su trabajo un esfuerzo decreciente positivo en función del salario real, conforme a la hipótesis de salarios de eficiencia y firmas que pagan salarios superiores al que equilibra el mercado para generar un esfuerzo en sus trabajadores que maximice sus beneficios. Las firmas tienen una función de producción que está dada por diversas funciones, que arrojan valores del salario y el empleo que maximizan los beneficios de la firma, así como también los valores asumidos para los parámetros de las funciones de producción y el esfuerzo, como la tasa de desempleo resultante, el valor del salario óptimo, la demanda del trabajo de la firma y el esfuerzo desarrollado por los trabajadores. La simulación tiene como propósito descubrir la dinámica de los salarios y el empleo cuando se incorporan heterogeneidades en trabajadores y firmas. En realidad, las firmas no conocen la especificación de la relación entre salario y esfuerzo de sus trabajadores. Es decir, el modelo permite que la relación entre agentes y el aprendizaje por experiencia sean los determinantes en la interacción del mercado como tal. En la simulación se toman diferentes escenarios, los van como uniendo en las empresas homogéneas y heterogéneas y trabajadores heterogéneos y homogéneos. Entonces unen empresa homogénea con trabajadores heterogéneos y así viceversa, para tener escenarios bastante amplios y así poder compararlos. En la simulación con algoritmos genéticos, al igual que en los modelos de mercado laboral tradicionales, las empresas que son intensivas en la mano de obra no calificada pagan peor y las que necesitan trabajadores más capacitados pagan mejor. Conclusiones. Los algoritmos genéticos se comportan de acuerdo a las firmas y trabajadores en un mercado de trabajo artificial. Esta estrategia de simulación se sustenta en ciertas condiciones como la racionalidad limitada y el manejo de información asimétrica por parte de las firmas. Se demostró que es posible replicar los resultados del análisis formal mediante el algoritmo genético en un escenario de línea base, homogeneidad de firmas y trabajadores. Esto aporta confianza en la validez del instrumento de simulación. Y se puede concluir que la heterogeneidad en la calificación de los trabajadores o en su percepción del salario de referencia obliga a las firmas a competir por los trabajadores más calificados o que se esfuerzan más, ceteris paribus, ofreciendo salarios más altos, especialmente cuando la economía está sujeta al régimen de salario mínimo o la percepción del salario de referencia es un promedio del mercado conjunto del trabajo. Este hecho impacta negativamente los beneficios de las firmas. Beneficia a los trabajadores contratados, pero genera mayor desempleo. Por lo tanto, se deduce que las políticas de entrenamiento laboral o de homogeneización de la percepción del salario justo, como por ejemplo la política de publicación de una cifra de salario, puede tener efectos directos y positivos sobre el empleo.
continuación procederemos a una serie de análisis del paper de incentivos reputacionales para la autorregulación de Núñez y Lima, publicado en 2005. En este se habla sobre las industrias de confianza y las organizaciones autorreguladas. Estas últimas deben de mantener un nivel de calidad alto para poder seguir gozando del poder de mercado que tienen y que los consumidores sigan confiando en ellas. Se les conoce como autorreguladas, dado que deben de mantener un nivel alto de calidad para poder cumplir con todo esto mencionado anteriormente. Ellas mismas son las responsables de regularse constantemente para poder seguir manteniendo el mismo de calidad y hacen un análisis de sus indicadores clave de desempeño constantemente para poder lograr esto. Pasaremos a hacer un análisis del paper con mayor detenimiento. Núñez y Lima definen la autorregulación como una solución de regulación privada que se plantea al problema de provisión de calidad en mercados, donde al consumidor le es difícil reconocer la calidad del servicio, tanto antes como después de recibirlo. Las organizaciones autorreguladas buscan entonces mantener un nivel alto de beneficio, por lo que, para lograrlo, buscan que la calidad de sus productos sea óptima. Además, estas instituciones buscan castigar y denunciar públicamente cualquier evidencia grave de provisión de mala calidad o fraude. Es decir, estos mismos objetivos intentan dárselos a sus proveedores para que no haya cuestiones de fraude en donde los proveedores den insumos de mala calidad y entonces la empresa se vea, tanto la empresa como los consumidores se vean afectados. El problema al que se enfrentan estas organizaciones radica en que los consumidores no saben si en verdad están recibiendo calidad o simplemente el mercado no es de alta calidad, es decir, tienen estándares muy bajos, por lo que implica un alto riesgo para el consumidor, dado que aquí hay un problema de información asimétrica. Podemos ver el ejemplo de esto con Televisa y TV Azteca, donde no tienen que hacer un producto de alta calidad, dado que tienen todo el poder del mercado. Es por esto que los organismos autorregulados solucionan estos problemas estando vigilantes de la calidad de sus productos y sancionar a los proveedores que no cumplan con que hagan fraude o que tengan alguna inconsistencia legal. Para comprobar su hipótesis, los autores realizaron un modelo, el cual es un juego de 2 etapas. En la primera etapa se determina la naturaleza del juego, es decir, buena o mala. Si los consumidores tienen una buena imagen de lo que está pasando, entonces es un juego con naturaleza buena. Si piensan que hay fraude por parte de la empresa, si es un mercado de mala calidad, entonces la naturaleza será como mala. En este juego, el principal observa su tipo y el agente da su opinión sobre si es buena o mala. En la segunda etapa del juego, se mide el nivel de fraude que se dio en la primera etapa y el nivel de vigilancia por parte del principal. Y se encuentra la probabilidad de que sea o fraudulento o no. En caso de que el principal encuentre fraude, el principal debe exponerlo o no a los consumidores. A su vez, los consumidores no saben lo que conoce el principal. Por lo que con esta información los consumidores actualizan sus creencias sobre el tipo de costo del principal y el nivel de fraude existente. Solo si las creencias actualizadas de los consumidores favorecen el tipo de costo bajo,
entonces el principal recibe una ganancia reputacional y mantiene su nivel de calidad de esta forma. Después de haber realizado el modelo mencionado con el juego de 2 etapas, se llegó a la conclusión de que a pesar de que ningún ejercicio fue significativo econométricamente, podemos observar que el conocimiento del signo positivo de la probabilidad, es decir, si la probabilidad de que sea bueno es mayor a que sea malo, entonces la empresa se ve beneficiada reputacionalmente. Por otra parte, si la probabilidad de que haya fraude es mayor a la probabilidad de que sea algo bueno, entonces perderá reputación ante los consumidores de este mercado. Para concluir este paper, se observó que no hubo ningún equilibrio estrictamente definido en ninguno de los juegos. No obstante, se concluye que sí hay incentivos para mantener una buena reputación, por lo que es beneficioso para la empresa tener autorregulación. Esto se observó sobre todo en los juegos donde la probabilidad buena fue mayor que la mala. A pesar de que ningún juego, insisto, fue estrictamente significativo, podemos afirmar que, de acuerdo a esto último, las empresas deben mantener un estándar de calidad alto, con el fin de mantener sus beneficios